me confío que ya está, ya está. Bueno, entonces te comentaba que, que hay fondos de inversión indizados y no indizados. Y después Ujú. ya si nos vamos más a la derecha, pues están las famosas criptomonedas, un Sí. negocio, posiblemente, fíjate, no, los bienes inmuebles sí aparecen aquí. Aquí están los bienes inmuebles también, ¿no? En la parte del medio, no sé Sí, si ves sí, mi sí, ahí la cursor. veo. Ajá. Sí, sí, ahí la veo. Y así nos vamos. ¿Cómo ves? Sí. Muy bien, le puedo dar cuatro notas. Ajá, nada más espérame tantito, lo voy a tomar. Ahora sí ya. Son meras sugerencias, ¿eh? O sea, lo dejo a su Bueno, no, discreción. no voy a hacer nota, pues lo estamos grabando. Sí, dime. Ah, bueno. Una es agregar una nota que estos instrumentos de inversión que está haciendo la referencia se refieren al mercado mexicano. Porque, por ejemplo, los CETES, yo no me acuerdo si había CETES en Chile. Sí, no, ok, ya. Debe de haber, ¿eh? Y Bueno, quizás quién sí, sabe, pero con quién otro sabe. nombre. Y quizás sí, pero con otro nombre. Sí, sí, claro, sí. Eh, Sí, y ya sí, estoy segura que los bonos del gobierno también existen en todos los países, pero quizás se llaman de diferente manera. Entonces, solo estoy de para hacer acuerdo. referencia a que estos Sí, nombres se refieren al mercado mexicano. sí, Esa estoy es de una. acuerdo. Sí. La otra es que las tasas que refieren, me decía que son de hace tiempo atrás, no sé si están actualizadas. Yo le agregaría simplemente la nota que estas tasas se hacen referencia a la fecha o de al mes de tal año. No sé si son recientes o de tiempo atrás. O sea que si las de renta fija, si son del 4 al, ¿qué? 4 al 8%, este, esos datos este, son relacionados a cuando haya sacado esa fecha, ¿no? Mm, ok. Solo como Ujú. una referencia, No, sí, porque sí, sí te entiendo. Sí te quien entiendo, lea sí. quien lea ese contenido en 10 años Ujú. Sí, sí. va, va a Ajá, sonar ridículo. ajá. O sea, estamos pensando a que a quien lea ese contenido en Sí, varios años adelante. sí estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo. Este, otra nota que le quería decir esto me lo estaba compartiendo como finanzas personales, ¿correcto? Ujú, Entonces, en el contexto de finanzas personales, podría ser probablemente prudente agregar que entre más joven es, es mejor ujú. este, mirar hacia las de alto riesgo, alto rendimiento, y conforme va pasando el tiempo, pues uno debería estar poniendo los ojos más en las de renta fija, porque tenemos menos tiempo de recuperarnos si la tasa variable se va al suelo, si me hago entender. O Sí te sea, entiendo. alguien de 50 años que ponga todo su patrimonio o ponga parte de su patrimonio en las de variable, pues así que no sería justo Ujú. este, que tomar ese riesgo considerando que pues que ya no, eh, ya digamos, por tiempo de edad va a tener menos tiempo de recuperar y de ponerle mayor inversión para recuperar. Ok. Y como última nota sería en el tema del glosario, Ujú. poner Todo. cuál es la diferencia. ¿Eh? Ajá. No digo, posiblemente todo, ¿no? Todos, por eso los CETES, No, ¿qué son los no, CETES? Sería quizás interesante, ¿no? Pero bueno, ok, puede ser, sabe que no, está yo pensando solo la diferencia entre divisa y moneda, porque son dos cosas distintas. ok. Y, y no es, o sea, a mí me tocó investigarlo y explicárselo a mi mamá, Ujú. porque no es lo mismo una divisa que una moneda, y entonces sería prudente quizá agregar eso, ¿no? Ok, ok. Muy bien. Eh, y, pues, y el último, perdón, la última nota es, yo no sé si todavía en México existen los UDIs,
o las otras unidades que se llaman, o sea, además de los pesos, Ajá. no sé si todavía existen los UDIs o exista alguno otro. Sí, Y, sí existe. Sí, y se y puede no invertir sé también. si, Sí, y eso también consideraría que sería útil agregarlo. ¿Cuáles de estos, quizá con un asterisco o no sé, con alguna nota, sí, sí. cuáles de estos aplican en peso y en UDI o como se llame, no sé cómo se llama? ¿Y cuáles son solamente en peso? Mira, a reserva de que lo cheque, Sí. por eso este comentario es bueno, te voy a decir por qué, porque ya ves que en el ángulo, del lado izquierdo, del lado izquierdo hay uno que se llama unibonos. Ajá. Yo creo que ahí más bien hay un error y más bien es udibonos. Yo lo voy a checar Ujú. Sí, porque casi estoy seguro que el nombre correcto es udibonos. de ¿Y en qué UDI, crees que invierten ahí? de UDI. En UDIs. Ajá, pero yo Y, lo, yo lo y checo. entonces, ¿todavía existen las UDIs entonces? Sí, sí existen todavía. Sí. Ok. ¿Y Ujú. solo existen las UDIs o hay algún otro? Como algún otro, no entiendo. ¿Hay alguna otra unidad o solo UDI? Ah, no, sí, hay muchas, sí. Por decir algo, está la UMA, que es algo Ah, parecido a la UMA. Ajá, esa la fue la UMA que, también. Ajá. Pero en la ok. UMA no se puede invertir, o sea, más bien se invierte en el UDI. Es algo muy parecido, ¿eh? La UMA Ah, y sí, el UDI sí, sí, las dos tienen que ver con la inflación. ok, Ajá, las dos tienen que ver con la inflación. Sí, pero realmente como instrumento de inversión son los UDIs. ok. Ajá. Ok, pero sí está bien. Fíjate que yo voy a regresar, tomé los cinco, pero no creo que terminemos hoy por el tiempo que nos está llevando. No es necesario que terminemos hoy, pero cuando terminemos todo, Sí, la idea es regresar a tu comentario 2 y a tu comentario 3. ok. El 2, a ver, déjame ver, el 2 decía referencia Después del del tiempo. tercero. Ah, sí, la tasa, la tasa. Ajá. Que pusiera de qué periodo, de qué tiempo estamos hablando aquí, ¿no? Sí, y siempre Porque, solo como una nota de estos ujú, datos ujú, 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 corresponden a, yo que sé, al año 2024 o yo ujú, que sé, agosto de 2024, ujú, ujú, ujú. o Sí, al promedio anual del 2024 o algo así. No sé exacto, si le ponemos exacto. a una fecha o a un promedio de un anual. Ajá. Y el otro, el punto 3, que decías que entre más joven seas, inviertas en la renta variable y entre más grande seas, inviertas en renta fija. Sí, sí. O sea, no es una Entonces, regla, es simplemente una ujú. Sí, yo más bien, sí, porque yo ahí, por eso te digo que yo quiero que al final tú lo contestes. Entonces te iba a decir mi comentario, pero no, mejor no. Mejor nos esperamos. Posiblemente dígame, 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 yo lo que diría más bien ahí, referente a eso, es mientras más jóvenes inviertan, mejor. Yo lo dejaré ahí y en dígame. cuanto a qué invertir, ahí tú me lo vas a contestar. Pero para mí yo diría, mientras más joven inviertan, mejor. Pero como yo te decía, es que esto no lo puedo poner aquí, te voy a decir por qué, pero sí voy a tomar la nota, ¿no? Porque te digo que ese es como el capítulo 5 o el 6 no sé cuál sea. Ok, Entonces, esas ok, son de las cosas que se van a ver antes. ok, ok. En algún momento lo vamos a tocar, pero sí es importante, ¿no? Tu comentario. Sí. Pero bueno, vamos a A ver, regresar y no a... digo, ¿Mm? y con esto no digo que alguien de 50 años o de 40 años no invierta en renta variable. Yo solo digo que la composición sea distinta. O sea, si mientras alguien va saliendo de la universidad y tiene la posibilidad de invertir, pues quizá vale la pena que un 60% de su inversión caiga en renta variable y un 40% en renta fija. Entonces, por decir algo. Y conforme va pasando el tiempo, cuando esa misma persona esté a los 40 50 años, sea inversa y sea variable un 10% 20% y el resto una renta fija, por ejemplo. O sea, no digo que no invierta, simplemente como que la composición Ujú. sea distinta en razón a
digamos, la etapa de madurez profesional que la persona tenga. Yo lo que digo es que al final tú lo vas a contestar. Ok, Listo. vale, Vámonos, vámonos. Ahora, ya estamos. el problema es que ya no sé cómo cambiarme de página. Así está. Ahí está, Entonces, ahora vamos a hablar, la otra, lo otro que te mostré es tu cajita de herramientas, ¿no? ya. Y ahora vamos a hablar del ciclo económico. Mm, Entonces, ya tenemos la cajita de herramientas y ahora es en qué lo vamos a aplicar. Y entonces, ujú, este es un diagramita muy simple de lo que es el ciclo económico, ¿no? ujú, Entonces, el ciclo económico, si tú te fijas, hay subidas, hay bajadas, hay subidas, hay bajadas, y así nos vamos. ujú, ¿Cuántos ciclos económicos se han presentado? Uf, muchísimos y casi es un hecho que se van a seguir presentando. No, yo no, le quité el casi. Es un hecho que se van a seguir presentando más ciclos ujú, económicos, ¿no? Entonces son de las sí, cosas que yo te decía, bueno, para mí lo que es un ciclo económico, que hay subidas, bajadas, llanos y picos, lo conocí así, pero la pregunta es por qué se da, es lo que empecé a investigar y ahorita quisiera más información, pero de momento yo creo que lo puedo explicar bien, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que todo tiene que ver con la liquidez, con el dinero, ¿no? Entonces, aunque aquí el primero, ¿sí ves mi cursor? ¿Sí lo ves? sí, no. Ah, bueno. Ah, sí, No, no sí, lo. ya lo veo, ya Ah, lo ya, veo, ya lo ok, veo. ok. Ya puede ser que se haga más grande, lo voy a intentar hacer más grande en el futuro, o de un color, ¿no? Para que se vea más. Pero al final de cuentas, si tú te fijas, esta gráfica empieza aquí, en el cero, ¿no? Quiere decir que Sí, cuando del cero para arriba, pues básicamente es como crecimiento, actividad económica, y de cero para ujú, abajo, pues es contracción económica, ¿no? Que las cosas no van bien. Pero no voy a empezar sí, de este, donde está mi cursor, sino yo quiero empezar de este ujú, que está acá, ¿no? Entonces, si tú te sí. fijas, hay un momento en el que la cosa está muy mal y empieza a haber un crecimiento económico. ¿Y por Y qué era se mi da? primera pregunta. ¿Expansión considera solamente cuando está del cero para arriba o consideraría expansión desde el valle hasta arriba? Sí, es del valle hasta arriba. Ah, Ajá, ok, ajá, es del valle hasta arriba. ¿No? ok. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, cuando hay crecimiento económico, pues quiere Ujú, decir que hay un exceso de dinero en el, en la liquidez. economía. Ujú, Inclusive todo empieza por ahorro, ¿no? ujú, ¿Qué es lo que significa que la gente empieza a ahorrar? Empieza a ahorrar, 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 y entonces empieza a consumir. Empieza a haber mucho consumo y tú lo puedes ujú, ver en las familias, ¿no? En las familias hay ocasiones en que hay buenas épocas para la familia y hay también un buen nivel de gasto. Muchas veces lo tomas con el ahorro, podríamos decir que es algo sano, y muchas veces se toma a través de deuda, ¿no? ujú. Que no quiere decir que sea Sí, malo, como lo vimos en la lámina anterior cuando estábamos hablando de los bonos empresariales, ¿no? Muchas sí, veces las empresas empiezan a tomar deuda precisamente porque hay crecimiento, estamos en esta etapa. Entonces, ujú, como hay dinero en la economía y hay consumo, la gente está gastando, pues entonces el consumo trae como consecuencia que las empresas pues, quieren invertir más, ¿no? Porque el mercado está bien. Entonces se ujú, empiezan a tomar deudas que no necesariamente son deudas malas, como lo vimos hace ratito, ¿no? Y ujú, entonces empiezan a endeudar, endeudar, endeudar y empiezan a hacer inversiones, que en muchos casos, como lo vimos también hace ratito y sin querer, porque así salió ahorita la presentación, puede haber deudas de inversiones de corto plazo y puede haber inversiones de largo plazo. Entonces, mientras el mercado te dé suficiente como para seguir creciendo, pues tú te puedes seguir endeudando y el mercado pues, te va a dar el dinero, la liquidez suficiente para que tú puedas seguir creciendo. Eso sí, mismo que pasa con las empresas, pasa también con las familias, con las personas, ¿no? Tú puedes estar creciendo a través de deuda y mientras tú tengas para pagar esa deuda, no pasa nada. Todo está en orden, ¿no? Pero pues como esto no es un mercado finito, va a llegar un momento en que ya no va a haber dinero, que ya nos consumimos todo, de tal manera que llegamos a un pico, que sería el que está aquí.
Y mm, entonces de repente nos damos cuenta que ya no hay tanto dinero en la economía como había antes, pero el problema es de que hay, cuando ya llegamos a esta parte alta, ya empieza a haber mucho endeudamiento. Esa es una de las principales razones por las cuales se acaba el ciclo económico, mm, porque ya estamos sobreendeudados, tanto las empresas como las familias. Entonces, pues ya aunque queramos crecer, ya no podemos crecer más porque ya ni tenemos ahorro ni tenemos capacidad de endeudarnos. Y entonces se para, de ujú, repente, pum, se para. O sea, esto pasa de un día a otro, no, ¿verdad? Pasa con el tiempo. Yo te puedo decir que ahorita en el actual ciclo económico, pues ya desde hace mucho tiempo lo están diciendo, ¿no? Hay mucho endeudamiento, hay mucho endeudamiento. Entonces, cuando tú escuches la noticia de que hay mucho endeudamiento de las familias y de las empresas, pues es señal de que el ciclo económico ya se está agotando, ¿no? ¿En qué ujú, momento tú te das cuenta que el ciclo económico está subiendo? Porque también eso, fíjate, eso lo voy a poner. Hay noticias que te lo van diciendo, ¿no? Las empresas, las familias están utilizando mucho las tarjetas de crédito, ¿no? Y el crecimiento en el uso de tarjeta de crédito está aumentando. Quiere decir que andamos por aquí, mm, andamos por acá porque la gente está consumiendo tanto las empresas como las familias. Porque está aumentando el ujú, consumo de tarjeta de crédito, pues quiere decir que están gastando, se están endeudando, ¿no? Pero cuando lleguemos, ujú, cuando empiecen a escucharse la noticia de que ya hay un sobreendeudamiento y que el gobierno de Estados Unidos está superendeudado, estamos hablando de esto. Estamos próximos a llegar al pico. Y entonces, aquí lo que decíamos en la parte de expansión es que había un auge de liquidez, ¿no? Había mucha liquidez, mucho crecimiento, y aquí de repente, pum, se para todo. Se para todo y entonces en un video que yo veía, lo que decía la persona que me gustó mucho como lo explicó es de que aquí hay una lucha por la liquidez. Por eso se para todo, ¿no? Porque ya no quieren endeudarse, sino más bien lo que necesitan es la liquidez para poder pagar esas deudas, para poder pagar ujú, esas deudas, ¿no? En esta etapa de crecimiento, lo que sucede es de que las empresas, te digo que están invirtiendo, 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 pero como lo dijimos hace ratito en las plantas, son inversiones pues de largo plazo, que no vas a ver resultado en 6 meses o en 3 meses, ¿no? Lo vas a ver ya con el tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé cuántos años, ¿no? Pero estás endeudando para crecimiento o ingresos futuros. mm, Y las familias sería exactamente igual, o sea, aquí lo que está pasando es que las familias están comprando casas, están comprando, en el mercado mexicano no aplica tanto, pero en el americano sí, están comprando acciones. Entonces, como la gente está compre, compre, compre acciones, pues, ¿qué es lo que pasa con la bolsa? Les pregunta, empieza a llegar a un punto. empiezan a subir las acciones, ¿no? Porque Empieza toda la gente la demanda. está comprando acciones, Sí, ¿no? Llega aquí y ujú, entonces de repente ya hay un freno y hay una pelea feroz por la liquidez, pero ya no hay tanta liquidez como había de este lado. Y entonces sí, automáticamente los que están más sobreendeudados, pues empiezan a pasar a un nuevo ciclo, que es esta etapa de aquí, ¿no? Ay, Dios mío, me moví. Empieza a caer, ¿no? ¿Y por qué? sí. Porque ahora lo que requieren, lo que están buscando ya no es tanto comprar, Y no lo es que de están, como, sino pagar como deudas, ¿no? pagar. Sino pagar deudas. Entonces aquí en esta etapa, pues básicamente empiezan a ver, posiblemente la gente empieza a acercarse a los bancos para renegociar la deuda, las empresas también hacen lo mismo. Y al final del día, cuando empieza a haber falta de liquidez y hay mucha deuda, ¿qué es lo que normalmente hace la gente? ¿O cómo saldría la gente de esa situación? Tú dime, más o menos a lo que Eh, bueno, pagándolo, ¿no? empiezan a Pero, o pagar, ahorrando, o empieza a pagar, pagando y tanto que se pueda ahorrar. ajá, pagando y dejar de consumir, ¿no? Sí, Porque al final del día pues, ya no es lo mismo como acá, que todo compro, me gusta, lo compro, me gusta. Aquí ya más bien te das cuenta que ya estás hasta el cuello y ya más que querer comprar más, lo que quieres es salir de tu deuda. sí, Y sí. entonces deja de consumir la gente y empieza a enfocarse a tratar de bajar deuda. Y entonces al momento de que, y si ahí te das cuenta cómo todo está ligado, ¿no? Al momento de que empiezan a consumir menos, ¿qué le va a pasar a las empresas? Eh, de que dejen de consumir, pues ya no van a crecer igual.
empiezan a tener menos ventas, ¿no? sí, Y entonces empiezan a tener menos ventas, siguen endeudados y entonces empiezan a tratar de buscar liquidez de la manera como puedan. Las familias, ¿cómo podría ser? Pues en el mercado americano, que es más común aquí en México, no tanto. Quizás aquí en México más bien lo que harían sería pues empezarse a desprender de sus cosas, ¿no? En Estados Unidos sí, posiblemente lo que van a hacer es empezar a vender acciones. ¿Y por qué empiezan a vender acciones? Por un lado, porque necesitan liquidez. Y segundo, si ya no hay tanto consumo como había antes, pues el precio de la acción normalito por mercado se va a caer. Y entonces si se empieza a caer, pues lo que hace la gente es vender, ¿no? Lo que tú dijiste hace ratito, pues ya de lo perdido, lo ganado, lo recuperado, ¿no? Y entonces se empieza a crear un ciclo exactamente al revés. Ya no hay tanto consumo, las empresas ya no venden tanto, el valor de las acciones empieza a caer, la gente empieza a vender acciones y se hace un santo relajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay liquidez. Aquí ya no hay liquidez. bueno, pero a ver, déjame hacerle dos preguntas. Ujú. Eh, Cuando del pico empieza a caer, ahí todavía no es recesión. Mi ¿Ahí qué, perdón? recesión es Ajá, sí, sí. cuando del pico empieza a caer, Ajá, ajá, pero seguimos en positivo, ajá. no se llama recesión, ¿cierto? O sea, Cierto. simplemente es un decrecimiento, Sí, pero no cierto. hay recesión. Ajá, cierto. Y entonces estaríamos diciendo que el desafío que tienen los gobiernos es no entrar en recesión, pero la caída es inevitable. Sí, Más, más el desafío es mantenerlo dentro de lo positivo en subidas y bajadas. exacto, exacto. Y ahora la pregunta es que los gobiernos pueden hacer algo, sí, sí pueden hacer algo, los gobiernos, ¿no? Y básicamente, ¿qué es lo que pueden hacer? Es lo que le llaman política monetaria. Sí, Entonces, y básicamente ahí tienen varias herramientas, ¿no? Una herramienta es lo que hicieron en el COVID, y tú te vas a acordar, ¿no? Cuando estábamos en el COVID, estábamos aquí, aquí estábamos, ¿no? sí, Porque, pues, en el mejor escenario, te seguían pagando, las empresas grandes te seguían pagando tu salario completo, pero sí, a pero mucha gente, vieron pues, perdió trabajo, mucha gente le pagaba nada más una parte, este, las empresas obviamente si querían seguir pagando a sus empleados completos, pues iban a tener un impacto evidente en el resultado, ¿no? Porque si tú muchas mantienes el empresas gas, cerraron. muchas empresas cerraron, todo eso. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos? Una política monetaria sería inyecta dinero a la economía, ¿no? Ujú, Y el ejemplo claro es Estados Unidos, que no sé si te acuerdas que empezó a dar dinero a la gente. ujú, Y para qué daba dinero? Pues, primero para sobrevivir, ¿no? Y segundo, pues para que hubiera consumo. Y querían sí, consumo precisamente para que no pasara esto que había aquí. Entonces ellos sí, inyectaron dinero a la economía, ¿no? sí. Eso es la liquidez, ¿no? El estar inyectando dinero a Pero la economía. ahora sí Otra, que paréntesis solo para ujú, detallar el comentario que acabo de hacer. ujú, Efectivamente dieron dinero, pero sí, solamente para aquellos que tenían un determinado límite de ingreso. O sea, por ejemplo, a nosotros no nos ujú, tocó, ujú, porque mi esposo ganaba bien, pero entonces solo las personas que ganaban menos de sí, determinada cantidad les sí, daban dinero. A los sí. demás no. Bueno, A pues los está demás les bien daban también. mucha plata. Está bien, porque yo técnicamente ustedes no lo necesitaban, ¿no? Pero había gente que sí lo necesitaba para sobrevivir, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. a mí me parece justo. Sí, sí, Otra, sí, estoy de acuerdo. otra política monetaria es la tasa de interés. Eso. Ajá. La tasa de interés, o sea, porque muchas veces cuando la economía está o sea, imagínate si todo el mundo está consumiendo, 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 ¿cómo puede hacer el gobierno para evitar que estén gastando tanto? Sube la tasa, sube la Suben la tasa. tasa de interés, y te sube todo, ¿no? Ahora, Sí, ¿cómo puedes evitar de incentivar el consumo cuando de esto se está yendo al carajo? Bajando la tasa, claro. para que te endeudes y empieces a consumir, ¿no? Entonces, entonces, Ajá, entonces si te fijas, ya empezamos a ver liga entre esto y lo que estaba pasando claro. en la cajita de herramientas. Ujú, ¿Ya sí, lo viste? sí, 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 sí. Entonces, por eso Pero, no van ahí, tan, en mi ideal,
me encantaría si a este gráfico, no sé si lo tenga más adelante, Ujú. pusiera otra línea, en lugar de amarilla, pusiera otra línea en donde se pudiera ver más o menos la correlación de la tasa. Ahorita lo vas a ver, sí. No, no, no creo que demos para hoy, por el tiempo, pero sí lo vamos a ver, sí. Sí, entonces, ¿algún comentario de esto? No, no, Y bueno, aquí vuelve, o sea, llega un momento en que caes hasta el suelo y otra vez, ¿no? Te tienes que subir. sí, Y te digo, sí, es mucho trabajo de nosotros, porque al final de cuentas la economía lo hacemos es la suma de la economía de todos, ¿no? Más políticas sí, monetarias del gobierno, ¿no? Cuando está acá, te digo, sí, normalmente lo que ellos hacen es bajar tasas. La tasa de interés baja. sí, La tasa de interés baja, pues aquí la gente ya normalmente aprendió la lección y pues entonces ya se baja la deuda. Muchos hacen ujú, ahorros. Por eso, ¿quién fue el que lo pasó mal acá en el COVID? Pues los que no los que estaban endeudados y no tenían ahorro, ¿no? ¿Quién la claro, pasó bien? Pues los que tenían ahorros, no tuvieron problema, ¿no? sí, Y entonces sí, otra vez acá todo se hace más barato y volvemos a empezar, sí. ¿sí? Bueno, que Bueno, al caso es la mayoría, o sea, son muy pocas las personas que tienen ahora. exacto. Bueno, entonces vamos ahora al ciclo bursátil. Aquí hasta así terminamos. Vamos a ver. El ciclo bursátil. Entonces, aquí lo que hice fue exactamente la misma laminita, tomé la misma, es la misma laminita, pero Sí. simplemente cambié los conceptos. Mm, Porque entonces tú te vas a dar cuenta que aquí no me acuerdo cómo se llamaba, se llamaba expansión para efecto ok, del ciclo económico sí. y para efecto del ciclo bursátil se llama tendencia alcista. Mm, Entonces, mientras en el ciclo económico había una expansión, aquí hay una tendencia alcista, los precios suben, 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 suben. ¿Por qué? Pues porque la gente está comprando acciones, las empresas cada vez le está yendo mejor, hay utilidades, entonces pues hay un boom en el mercado bursátil, ¿no? Porque sí. estamos en una plena tendencia alcista. Y después cuando el La ciclo tasa no está económico, tan alta. mande, Sí, la tasa de interés no está tan alta. la tasa de interés, sí, posiblemente no está tan alta, ¿no? Después llegamos al pico en el ciclo económico y entonces lo que hace la gente que ya tiene cierto conocimiento bursátil es que empieza una etapa de distribución. Ujú, ¿Y qué significa una etapa de distribución? Que los que compraron cuando el precio estaba bajo empiezan a ujú, vender. mm, Empiezan a vender y ya tomar sus utilidades, ¿no? sí. Y entonces cuando alguien empieza a vender, ¿qué es lo que pasa en el mercado? Cuando En empiezan a el- vender, Ajá, cuando la gente empieza a vender, pues el precio de la acción se empieza a caer. No por sí, resultado, porque lo que yo te decía hace ratito, ¿no? La acción sube o porque la empresa le va bien o por especulación, por oferta y sí, demanda, ¿no? Entonces, sí, aquí, cuando empiezan a vender, pues, ¿qué tiene que ver la empresa? Nada, no ha pasado nada, pero simplemente por el movimiento de las personas sí, empieza a haber salida de dinero. Cuando pasamos del sí, ciclo para acá, inclusive ujú, aquí fíjate que me faltó algo aquí y lo voy a poner. Aquí se va a presentar en algún momento algo que se llama tendencia lateral, que ni sube ni baja. mm, Y sí lo voy a ok. poner porque aquí hay una tendencia lateral, aquí hay otra. Fíjate qué bueno que aquí hay otra, Eso ¿no? no, eso no lo sabía. Ujú. Pero lo que sucede es una etapa de distribución, o sea, pero te estoy hablando de la gente que sabe, ¿eh? La gente que no sabe, pues ellos siguen comprando. ¿Y a quién se lo Sí, están comprando? A los que empiezan a distribuir, a claro. repartir. A los que empiezan a Distribuir vender, sería como repartir, ¿no? ¿Mande? sí. A los que Y, empiezan a vender, ujú, ¿cómo? a los que empiezan a vender, Ah, los que empiezan a vender están distribuyendo sus ok. acciones, pero no lo pueden Ujú, hacer de golpe porque si no, los que están comprando se van a dar cuenta, ¿no? Entonces claro, van distribuyendo de poquito en poquito, de poquito en poquito, ¿no? ok. Obviamente un inversionista de nuestro tamaño,
pues si vendes toda tu cartera, ni que se dé cuenta, porque ni pintamos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de No, los pero grandes, grandes sin no, distribuidor, ¿no? o estamos hablando como en casos masivos, ¿no? Como lo que pasó en México con ¿cómo se llamaba? El efecto del tequila y así en cada Ajá, país ha ajá, pasado uno ajá, de que exactamente. empiezan a correr, Sí, sí, no me acuerdo cómo se llama, pero todos empiezan a vender ajá, abruptamente y entonces la gente empieza a panicar sí. ¿Qué fue lo que pasó en el COVID? y ¿Qué fue ah, lo que pasó en el COVID? Como en ah, una semana se cayó como un 30% la bolsa, porque todo el mundo empieza a vender como loco, ¿no? Que piensa que ya no ver un ah, futuro. sí, Y de que ya no entonces, hay futuro. ajá, se empieza a caer, se empieza a caer, entramos en el ciclo económico ya la crisis, y aquí empezamos a Ujú, entrar a algo que se le llama tendencia bajista. mm, Entonces cambia la tendencia, ya no es alcista, es bajista, pero está sí. totalmente ligado con lo que está pasando en la economía, ¿no? Inclusive muchos dicen que el ciclo bursátil va antes que el ciclo económico. Ah, sí. Sí, porque acuérdate que No aquí, sabía. lo que yo te decía, que la bolsa también se mueve por especulación. Entonces no es Ujú, necesario que pasen las cosas para que se empiece a mover. claro, ¿Sí? Entonces este va sí. adelante, Sí, adelante del ciclo económico. me hace sentido porque ahorita, como se están moviendo las acciones en Estados Unidos por la especulación del gobierno y de quién va a quedar, el presidente, quién va a quedar, si Trump o la otra, o Harris. Entonces, hay mucha especulación y el ciclo bursátil se está moviendo antes de que la economía o antes de que el ciclo económico, siento como que el ciclo económico está siendo afectado por el ciclo bursátil, no necesariamente al revés. Sí, ¿Sí me explico? sí, sí, sí estoy de acuerdo. Pero bueno, también tiene que ver ya el económico, ¿eh? Quizás sí, ya por ahí se empiezan a oír alerta de que aguas, ya viene la crisis. Sí. Sí. Pero sí, pero si te fijas, no hemos llegado a crisis. Sin embargo, sí, el bursátil ya tuvo una Sí, caída que muchos, ahorita estamos como que va a seguir o se va a parar. Es lo que nadie ujú, sabe, ¿no? Pero ya ahorita ya el sí, mercado bursátil ya se cayó como el 8%. Ahorita ya recuperó un poco. ujú, Pero sí, ujú, pero hablan de que va a haber una crisis en Estados Unidos, ¿no? ujú, Pero bueno, entonces se empieza a caer y llegamos hasta que hay un pánico donde ya todo el mundo ya no quiere saber nada de la bolsa, ¿no? Y mientras unos están en pánico, otros se empiezan a acumular. sí, Aquí había distribución, aquí hay acumulación, ujú. ¿sí? ¿Y qué Sí, significa acumular? Si aquí distribuir era vender, aquí acumular, ¿qué significa? empiezan a comprar, a Ujú, acumular acciones. Sí, exactamente. sí, Y volvemos a empezar. sí. Y ahí también, la acumulación también, ahí aplicaría también cuando está en positivo, ¿no? O sea, que no necesariamente que tengamos que entrar en pánico para empezar a acumular, sino podría no llegar al pánico, pero aún así empezar a acumular si nos Ujú, mantuviésemos dentro del el- la mitad superior de lo positivo. ujú. Y entonces aquí se ve bastante fácil. Ah, pues está padre, pues ya cuando estás también arriba distribuyo, cuando estás también abajo acumulo. La pregunta es cómo saber si Sí, estás acá arriba, o estás aquí, o estás aquí, o estás, ¿dónde estás, no? Aquí, aquí, sí, aquí, aquí. ¿Cómo sí, saber que ya tienes que distribuir? O cómo saber cuando está cayendo que ya llegas al piso, ¿no? sí, Ese es lo que está sí, canijo. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, pues aquí sería la comparación entre el ciclo económico y el ciclo, Ujú, sí, ¿no? ujú, Ujú. sí, Bueno, aquí tengo que ser más grande pero bueno. Está bien. Pero si tú lo ves, pues ese van de la mano, ¿no? El bursátil va antes que el económico. sí. Van, porque Pero aquí, esta notación no se notaría en estas dos gráficas porque empiezan en el mismo punto y sí, tocan sí, fondo en el mismo punto. Pero sí, entiendo lo que me dice. sí, que va, sí, exacto. O sea, bueno, aquí porque yo me ligué de la misma lámina, ¿no? Pero técnicamente Sí, todo en el bursátil
va antes que lo económico por lo que decimos, porque lo bursátil trae un componente especulativo, de Exacto, expectativas, y acá no, aquí es la realidad, ¿no? Conforme se va sí, dando las cosas. ¿Sí? exacto. Sí, Ya casi se va a acabar, clarito, pero clarito. ya casi se va a acabar, pero vamos a seguir. Y entonces aquí puse otro a más detalle. Y entonces aquí, este ya es el SP 500 si no me equivoco. Ah, No, este o se no ve me más acuerdo cuál clarito. es. No, la verdad no me acuerdo ni qué índice es, pero no importa el instrumento. Lo importante es los movimientos que se van Sí, presentando, ¿no? Sí, no me acuerdo cuál es, sí, qué índice es, pero aquí tienes tendencias alcistas, tienes tendencia lateral, tienes que sí, las laterales, acuérdate que se presentan en los llanos y en los picos. Tienes tendencias sí, bajistas, tendencia alcista, lateral, tendencia bajista, tendencia alcista, sí, tendencia lateral, tendencia bajista, tendencia lateral, tendencia bajista. sí, ¿Sí? sí, Y ahí, esto sí ya, esto de acá pues, es nada más un dibujito, ¿no? Pero este ya es la realidad. más real, claro. La Y, realidad. y la Este pregunta, sí te lo puedo asegurar, este es el COVID, esta mm, caidota. sí. Y le iba a preguntar, por ejemplo, podría ser que la tendencia alcista y bajista depende mucho del periodo. A lo que me refiero es, así como lo está mostrando en este momento, pues Mm. depende del periodo como lo estamos mirando, pero si solo lo hiciéramos los gráficos que están en las tres últimas, o en las eh, tres últimas columnas, ya ve que está como sombreado, ¿no? Están como en Ah, sí, franjas sí, sí, blancas. sí, sí, sí. Si eligiera las tres últimas de la derecha, o eligiera la tendencia lateral que está a la derecha, si solo analizara ese espacio de tiempo, ahí podría notar más alcistas y bajistas, pero al verlo a un espectro mayor de tiempo, ese en lugar de ser alcista y bajista sería una tendencia lateral, porque ese periodo de tiempo se mantuvo más o menos estable. Sí, ¿Sería esa una correcta interpretación? sí, sí. Sí, inclusive los sombraditos, si te fijas, tiene que ver mucho con el ciclo, ¿no? Porque cuando está sombreadito, a veces sube, a veces baja, entonces como que aquí te está marcando un poco el ciclo, el periodo. Pero Sí, ahí te digo, un poco la idea con este gráfico es ver cómo se va marcando claramente las tendencias, ¿no? Entonces, dentro de bolsa, pues hay tres tendencias, la alcista, la lateral, la bajista, sí. y ya, alcista, bajista, lateral, ¿no? Y ese es cómo se comporta la bolsa. Así Ahora, se ¿el ciclo comporta. bursátil aplicaría solo para una bolsa No, o para todo. aplicaría por acción? O sea, podría que cada acción o cada empresa Sí. tenga un ciclo bursátil distinto. Mm, Sí, puede ser que o sí, sea, puede ser que sí. O sea, puede ser que sí, sí. O sí sea, podría ser la un respuesta sería sí, no, distinto porque, evaluación, s- ¿no? ajá, sí y no, sí. Sí, yo te puedo decir que normalmente todo se comporta igual, el mundo se comporta igual, ¿no? Pero hay Ok. ocasiones en que no es así, ¿no? Sí en lo general, no en lo particular, ¿no? Yo te puedo poner un ejemplo de lo rápido que yo me acuerdo. China, ¿no? China está pasando por una crisis o pasó por una crisis. Entonces, Ujú, si yo te pongo el gráfico de Estados Unidos y el de China, te vas a dar cuenta que son opuestos. Estados Unidos es mm, ascendente y el de China es bajista. Entonces, ujú, se puede decir que sí, como para las economías, sí, ¿no? Para las ok, economías, sí. Para los países, pues, ¿no? sí. Pero Mm, yo te puedo decir que cuando Estados Unidos, como es la principal economía del mundo, sube, yo te puedo decir que ujú, uy, que será el 80% de los mercados sube, ok. pero no necesariamente van